La educación exponencial es un nuevo enfoque que tiene por objetivo contribuir al mejoramiento continuo de los aprendizajes. ¿Y en qué se basa? Se basa precisamente en que hemos pasado por diferentes etapas en los aprendizajes. Hemos pasado por la etapa de aprendizaje colaborativa, en que todos tienen que participar en manera conjunta, trabajar en equipo, tener habilidades y competencias blandas. Hemos pasado a tener otro tipo de aprendizaje, el aprendizaje autónomo. Okay. Y el otro aprendizaje, el aprendizaje significativo. No está dicho en su orden, pero lo importante es que nosotros estamos preparando a los estudiantes a que tengan un aprendizaje autónomo. Nosotros ya no somos los únicos referentes que tienen los estudiantes. Tienen otros referentes como el Internet, tienen otros referentes. Cada martes está con nosotros el think tank Trinca Panamá. Trinca quiere decir saberes en lengua en Verá, y nos acompaña el presidente de la think tank, el doctor Miguel Ángel Cañizales. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Torres, por esta oportunidad. A nombre de todos los miembros de Trinca, nos sentimos muy honrados de compartir todos los martes este espacio. Y promoviendo ideas innovadoras, propuestas, soluciones, hojas de ruta e incluso cuestionándonos cómo podemos mejorar nuestra sociedad. Y por supuesto, la educación es de esos pocos catalizadores que existen para poder tener una sociedad más desarrollada. Aquí hemos hablado de los tipos de educación, hemos hablado desde el 1 hasta la educación 5, y nos quedamos hace unas semanas. Suspendimos para el tema de las elecciones y luego para el tema del tren, pero hablábamos sobre la educación exponencial, ¿cierto? Sí. Y usted, hoy casualmente, El Siglo publica un artículo de su autoría que habla acerca de este modelo que mejora los aprendizajes. Háblenos un poco acerca de esto. Así es. La educación exponencial es un nuevo enfoque que tiene por objetivo contribuir al mejoramiento continuo de los aprendizajes. ¿Y en qué se basa? Se basa precisamente en que hemos pasado por diferentes etapas en los aprendizajes. Hemos pasado por la etapa de aprendizaje colaborativa, en que todos tienen que participar en manera conjunta, trabajar en equipo, tener habilidades y competencias blandas. Hemos pasado a tener otro tipo de aprendizaje, el aprendizaje autónomo. Okay. Y el otro aprendizaje, el aprendizaje significativo. No está dicho en su orden, pero lo importante es que nosotros estamos preparando a los estudiantes a que tengan un aprendizaje autónomo. Nosotros ya no somos los únicos referentes que tienen los estudiantes. Tienen otros referentes como el Internet, tienen otros referentes como la página web y las redes sociales. Por lo tanto, nosotros dejamos de ser la principal fuente proveedora de conocimiento. Ahora, es difícil reemplazar al docente, pero ya el docente no es la única fuente. Por lo tanto, nosotros en la educación exponencial lo que estamos proponiendo es que necesitamos estar actualizados, tener un capital humano de última generación y iniciar todo ese proceso de cambio significativo, que los estudiantes son los actores principales en ese proceso de aprendizaje y nosotros, los profesores o docentes, somos simplemente guías, orientadores, que lo guía para que ellos aprendan por sí solos, porque el aprendizaje continuo va para el aprendizaje ya no estandarizado. Cada estudiante va a aprender de acuerdo a su ritmo. Y eso es lo que hoy nos trajo, después de la pandemia, todo este nuevo conocimiento de sintonía crónica y sincrónica. Muy interesante, porque es como integramos todas estas herramientas. Por ejemplo, hablando al momento de aprender un nuevo idioma, y bueno, voy a decir aplicaciones súper conocidas como Duolingo, que lejos de ser, digamos, un reemplazo para los profesores, puede ser una herramienta súper útil para que los profesores de idiomas, no solamente inglés, sino todos los idiomas que está disponible en este tipo de aplicaciones, puedan ser utilizados para poder añadir o exponenciar, ¿no? Creo que eso es es el concepto, ¿no? Lo que se da en los salones de clases. Es como aprovechando al máximo el tiempo, por eso se llama educación exponencial. Es como logramos capitalizar, rentalizar el tiempo de los aprendizajes de nuestros estudiantes, porque el tiempo se convirtió en una variable importante en este nuevo siglo. Ahora, mire, me llama mucho la atención porque, claro, para hacer todos estos cambios, por supuesto que hay dos formas, ¿no? La forma que involucra todo el cambio curricular
para decirlo de otra forma, la manera formal, ¿no?, de poder hacer esta integración de la tecnología. Y la otra es sencillo, tratando de adoptar estas prácticas sin tener, digamos, este cambio abrupto en la currícula, y poder que cada maestro, como usted decía, entienda que son herramientas que se pueden implementar y pueden ayudar a que el estudiante, porque ahora, sin que el maestro le diga al estudiante qué hacer, el estudiante sencillamente puede ir al internet y aprender por su cuenta sin que haya una instrucción, ¿o me equivoco? Así es, el aprendizaje autónomo. Pero mire, el cambio, antes nosotros decíamos que el verdadero cambio, el acto de aprender, se da en el aula de clase. El aula de clase no es el aula tradicional que nosotros entendemos. El aula de clase pues, es un aula virtual ahora. Ya no es un salón físico con estructura, con silla. Ahora son salones virtuales, en que hay sincronía y asincronía, en que la educación no presencial nos obliga a tener otra metodología didáctica de trabajo para que nuestros estudiantes aprendan. Pero todo esto hay que rentalizarlo con algo que se llama la economía del conocimiento. ¿Qué es la economía del conocimiento? Es un sistema económico que incluye tanto el conocimiento como la información, como la educación, la integra en un solo elemento y se convierte como el principal activo del crecimiento económico productivo y de la competitividad de nuestros países. Por eso es que es importante que ya no nos estamos basando en los recursos naturales ni en la manufactura. ¿En qué nos estamos basando hoy en día? Se enfoca más en la distribución y el uso de conocimiento para impulsar el desarrollo. Fíjese ese contexto de lo interesante. Y eso está íntimamente relacionado con algunos elementos. Por ejemplo, todo lo que es innovación y tecnología. Si usted no la tiene, no puede hacer economía del conocimiento. Porque las nuevas tecnologías pueden transformar las industrias enteras y crear nuevas oportunidades para que un país sea más competitivo. Tenemos que hablar del capital humano. Ese concepto lo introdujo Theodore Schultz en la década de los 50, cuando era profesor en la Universidad de Chicago. Ya en la década de los 70 ya había ganado premio Nobel de Economía. Y entonces eso está relacionado a todo lo que es cómo el nivel de educación se relaciona con la capacitación. El techo de aprendizaje de nuestros estudiantes son los docentes. Entonces los docentes deben ser los que impulsen la economía del conocimiento. Y eso significa entonces tener una infraestructura de información. Eso facilita la creación y la distribución de la información, como se hacía en los años 80, en los años 90, ya se habla más de lo que es el conocimiento. Y eso repercute hoy en día lo que se llama la propiedad intelectual. ¿A qué se refiere la propiedad intelectual? Es cómo la protegemos y es importante que se incentive la creación de nuevas ideas. Por eso es importante la innovación y la colaboración en redes. Creo que en algún momento discutimos eso, donde yo le decía que es tan importante para la academia que nuestros estudiantes estén interconectados con el mundo, porque estamos formando estudiantes locales, no estudiantes para el mundo. Nosotros tenemos que formar estudiantes para el mundo, aunque piensen localmente. Claro. No sé si me estoy explicando. Por eso que una economía del conocimiento tiene que ver con la tecnología de información, que ese es otro concepto. La tecnología de la información en la década de los 70 era comunicación y era información. Ya en la década de los 90 se unificó un solo concepto, que son las TICs, que hoy día no se puede negar el gran avance. Por eso yo insisto, en vez de pelearnos con la tecnología y la inteligencia artificial, tenemos que verla como un aliado, porque eso está impactando nuestra forma de pensar, nuestra forma de aprender, nuestra forma de hacer negocios. Mire el metaverso, cómo Microsoft entró al metaverso, que hizo Zuckerberg en la empresa Meta. Claro. Compraron una empresa que vale $70 mil millones. Ese fue su pase de entrada. La BMW introdujo todo su concepto virtual, de taller virtual. Y existen muchas empresas. Hoy en día no hay un negocio internacional de grandes proporciones que no utilice el metaverso para hacer grandes negocios. Todo lo que es la realidad virtual o la realidad extendida. Usted se imagina que usted y yo estamos hablando y yo les tengo que dar una clase a mi estudiante, le ponemos unos lentes y empezamos a ver lo que está sucediendo, cómo por ejemplo, se puede llevar a cabo una psicoterapia de grupo. Lo estamos viendo en un lente que no es real, pero se está dando la acción de aprendizaje. Entonces eso va a cambiar los métodos de enseñanza. O si estamos hablando de historia, vamos a llevar a nuestro estudiante, en vez de ir a México a ver el Teotihuacán, que es las pirámides, que parecía la de Egipto, que tiene la misma dirección, simplemente con unos lentes lo ponemos y le damos todo un recorrido de lo que es el Teotihuacán. Pues cuando llegaron los españoles ya se habían retirado los pueblos originarios de ese sector, etc. Entonces eso cambia el concepto del mundo. Aquí lo importante de todo eso, que ahora existe otro concepto, que es
no es tanto la economía del conocimiento, sino la economía de la imaginación. Okay. Que la gente lo confunde con economía del conocimiento. La economía de la imaginación es otra. Lo que se requiere es tener la capacidad de utilizar el pensamiento complejo. Ahora, pero esta economía de imaginación también viene a ser el resultado de un conocimiento previo o previamente adquirido para poder tener la capacidad de tener una visión más holística, ¿no?, de la situación o cómo está el mundo actualmente para poder diseñar, digamos, soluciones acordes a las necesidades actuales. Hoy se habla mucho del cambio climático, usted mencionó el tema de la tecnología, o sea, cómo poder implementar formas distintas a las habituales para resolver estos problemas y que al final se pueda generar ingresos con ello, ¿no? Claro, es que usted ha dado en el punto clave de lo que yo estoy tratando de explicar, porque la economía de la imaginación implica la creación de un mercado global de creatividad y aprendizaje, donde la creatividad y la imaginación se unen y se convierten en productos valiosos para hacer negocios y rentables. Claro. Por eso que es importante que se tenga claro que la economía de la imaginación se basa en reconocer el valor de la creatividad y la innovación como impulsores del crecimiento económico de un país. Precisamente eso se hace a través de los parques tecnológicos, algo parecido a lo que está haciendo la ciudad del saber. Y usted ha mencionado algo muy interesante, porque usted ha dicho se necesita tecnología y estar a tono. El gobierno actual ha dicho que van a volver las computadoras, lo cual me parece algo muy positivo. Todavía no queda claro cómo va a ser el tema de la infraestructura, pero esto, si no viene acompañado de una guía, digamos una guía correcta para el uso adecuado de estas herramientas, no haría mucho sentido si no se les da dicho acompañamiento, ¿no? Porque, o sea, hay que entender que una cosa es tener el equipo y otra cosa es que te enseñan a usarlo. Claro. Esto que usted dice es interesante porque los gobiernos no han entendido que es más barato invertir en tecnología que en infraestructura. Okay. Usted puede poner una infraestructura y le puede gastar millones de dólares. Pero ¿qué pasa si hay un problema ambiental o un desastre natural? Pero si usted tiene tecnología, la tecnología puede seguir las clases virtuales. No paraliza el mundo, al contrario, continúa las relaciones, los contactos, la búsqueda de información. El caso de Uruguay, por ejemplo, en Latinoamérica, que cuando se da el COVID ya ellos tenían la infraestructura. Uruguay, Argentina, Chile tienen mayor cobertura que nosotros en tecnología, en internet, cuando nosotros tenemos 8 cables fibra óptica que pasan por debajo del canal, sí, claro, y donde nosotros le vendemos al mundo. Eso, cada vez que yo viajo a una conferencia a diferentes países del mundo, la gente cuestiona y se pregunta cómo es posible que en Panamá esto suceda todavía, en este siglo, a este nivel en el que estamos. O sea que aquí estamos hablando de que nosotros tenemos el capital humano, porque, digo, no somos un país con una población muy grande. En América Latina somos uno de los que menos población tiene. Creo que solamente superamos a Chile y en América Latina, ¿no? Porque Belice creo que no forma 600 parte. 700 millones de habitantes, ¿no? Sí, pero fuera de ahí, hasta El Salvador, que es más pequeño que nosotros, tiene mucha más población que nosotros. Pero con todo y eso, tomando en cuenta la infraestructura, tomando en cuenta la ubicación, lo que usted decía de los cables, las facilidades, la vía interoceánica, habría que enfocar los esfuerzos en darle ese empoderamiento a las personas a través del conocimiento. O sea, y creo que una vez lo mencioné, hubo un proyecto que creo que se quedó en piloto, que me pareció muy bueno, que hizo el ICSE, digamos, salió con una de estas plataformas que dan cursos en línea y entregaron unas licencias abiertas al público. Lastimosamente, ese proyecto quedó solamente en un año de pandemia y hasta ahí. Pero este tipo de inversiones, basadas en lo que usted menciona, hace mucho sentido, o sea, en que las personas aprovechen a través de las inversiones que puede hacer el gobierno para poder estar a tono con las necesidades del mundo actual. Claro, porque fíjese que los gobiernos están atados a contratos marcos. ¿Cuánto vale el Internet en el contrato marco que se ha firmado? Que todavía está vigente. Vale alrededor de $1.570. Pero si usted compra el de Elon Musk,
¿Cuánto le sale? 470 más o menos. Tenemos alrededor de unas 2.000 escuelas sin internet en Panamá, aproximadamente. Estamos hablando de 20 millones de dólares, pero sí con el contrato marco. Okay. Pero si usted lo hace con la tecnología que Elon Musk está vendiendo, la Starlink, le saldría en 2 millones y tanto. Cosas tan sencillas como esa. No podemos cancelar un contrato en beneficio de nuestros estudiantes y decir qué cosas pueden ser mejor y más rentables y que abarquen más capacidad instalada de nuestros estudiantes. Y sirve, porque es internet satelital, ¿no? O sea, no había ese problema de que si llueve mucho, que no llega la señal o que hay que poner el cableado. Problemas siempre van a existir, pero hasta el momento es una alternativa. No todos regionalmente tienen las mismas alternativas. En otros tendrán que tener antena parabólica, otros tendrán que tener energía solar alterna. Eólica, etcétera, o de tipo biomasa. Claro. Nosotros tenemos una capacidad instalada en una universidad tecnológica de mucho prestigio, donde tenemos jóvenes ingenieros en estas tecnologías. Utilicémoslo en beneficio del país. Por eso que estas cosas que estamos hablando no tienen sentido si no se relaciona con la educación superior. Claro. La base de esto es la educación superior, las universidades. Que esa es otra cosa que también llama mucho la atención. Y el tema del número de investigaciones y el número de aportes que salen de las universidades en Panamá quizás no llegan a sustentar las necesidades actuales. Habría que reforzar muchísimo y ¿por qué no poder imaginar a un país? Y bueno, yo hago énfasis nuevamente, doctor Cañizales, en las promesas que hizo el señor Molino en campaña, porque ahora está empezando su gobierno, y entre eso dijo ciudad universitaria. Ahora, una ciudad universitaria puede ser la infraestructura únicamente, pero ¿por qué no mirar y elevar el nivel de nuestras universidades actuales? Que yo tengo que decirlo, y con mucho dolor, la infraestructura en la Universidad de Panamá es paupérrima, sí. Es deplorable. ¿Cómo hacer para potenciar, para invertir más fondos para que se hagan investigaciones, para que haya desarrollo e investigación en nuestro país? Sí, no, y la universidad hace también autofinanciamiento, genera millones de dólares también. Lo que pasa es que eso está amarrado con la presidencia, que tienen que autorizar la salida. A mí el año pasado y varios años me bloquearon mis viajes internacionales de mi conferencia. Yo la pagué de mi bolsillo, habiendo fondos y aprobada por el rector. Cuando iba a la presidencia lo paraban. Entonces eso no puede ser, esa es autogestión. Fíjense. Hay que hablar de lo que es el capital y la formación del capital humano avanzado. Hay que ofrecer programas, grados académicos, de posgrado, alineados con la necesidad del país. No puede estar a espaldas del desarrollo económico y político nacional. ¿Quiénes son los que contratan a nuestros egresados? La empresa privada. Entonces, sentémonos con la empresa privada a hacer un currículo que beneficie a ambas partes, no que beneficie a una parte. Hay que promover la formación de los profesionales altamente calificados en diferentes áreas, en ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento. Entonces es una cultura del emprendimiento que no podemos seguir hablando de mi primer empleo si no hablamos de mi primera empresa, por ejemplo. Me parece muy bueno que podamos resolver los problemas prioritarios y con rapidez a nuestros jóvenes. Pero hay que enseñarle a pensar como empresario también. Hay que enseñarle a pensar de otra manera, diferente. Y lo pienso viendo, como usted lo mencionaba hace un momento, Panamá tiene que tener esa visión de ciudadano global, en donde entendemos que nuestro mercado es demasiado pequeño como para poder encerrarnos. Nosotros creo que tenemos una ventaja, y aquí yo escucho muchas personas destacando la posición geográfica. Creo que, y también aplaudo nuevamente, parte de lo que ha venido haciendo en su primera semana. Ya hay una reunión importante internacional con Mercosur, sí. Pero estas son oportunidades que hay que aprovechar, porque cuando salimos a mercados internacionales hay que mirar qué tenemos en casa, porque luego vamos a mirar, se abren los mercados, ¿dónde están los profesionales? Y es ahí donde también hay que trabajar, en formar el profesional aprovechando esa apertura. Por eso es que estamos hablando de la educación superior, claro. La relación que tiene con la economía del conocimiento y la economía de la creatividad. Por supuesto. Y lo que es el talento humano, porque nosotros tenemos que impulsar la investigación, desarrollo e innovación, lo que le llama ID, I más D más I. Esa es la base. Yo recuerdo cuando era presidente del Consejo de Rectores, nosotros capacitamos con un organismo internacional a 60 personas en ciencia, tecnología, sociedad e innovación. Fíjense lo interesante, y ellos tenían que bajar a otros niveles a seguir capacitando a otras personas.
porque hay que fortalecer los centros de investigación y los laboratorios dentro de las universidades. Entonces mi pregunta es, ¿todas las universidades tienen laboratorios de investigación? Las oficiales sí. Las universidades particulares deben hacer un esfuerzo para hacer investigaciones también, porque no existen universidades pobres ni universidades ricas, existe la calidad de la educación. Y eso lo define a través de indicadores estándar que ya estableció CONEAUPA cuando nosotros firmamos esta ley el 30 de julio del año 2006, cuando se creó CONEAUPA, y que precisamente la que implementó eso fue la ministra actual, Lucy Molinar. Ella fue la que implementó todo lo que era el CONEAUPA. Por eso que necesitamos facilitar la colaboración entre academia, empresas y gobiernos como un solo concepto y aprender a transferir ese conocimiento y tecnología a otras empresas. Nosotros creamos en su momento algo que se llamó Universidad de Empresas, fíjese, y montamos una oficina dentro del Consejo de Rectores que se llamaba Universidad de Empresas, donde hacíamos los contactos con las universidades internacionales que estaban produciendo y haciendo autogestión. Lo único que siguieron eso fue la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica, y no se han dado cuenta de las otras universidades el potencial rentable que tiene hacer una universidad de empresas. O sea, es buscar fondos económicos y ponerlo a disposición de la investigación, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Japón, como lo hacen los grandes países del mundo, que destinan el 2% del Producto Interno Bruto a la investigación. Ahora, es que pareciera... Aquí no tenemos ni el 1 y por ahí hay gente que está hablando que por qué no se sube al 1%. Señores, el 1% no es solución para un país como Panamá, que maneja un presupuesto de un PIB de más de 30.000 millones. Bueno, y la impresión que me da, doctor Cañizales, es que aquí, bueno, y yo siendo egresado de una universidad privada, siento que hasta cierto punto... aunque se hace el esfuerzo, no voy a decir que no, sí por preparar, todavía no se ha hecho, digamos, esa debida diligencia por entender que no se trata solamente de graduar, se trata de poder explotar el conocimiento, de poder ser ese centro. Creo que Panamá todavía deberíamos empezar a soñar con tener universidades de primer mundo, en donde se vea como una inversión sustancial el hecho de poder desarrollar tecnologías, empezar a ver a Panamá como uno de los países que lleve esa punta de lanza en temas de robótica, de inteligencia artificial, de incluso computación cuántica, que son temas que están viendo países desarrollados, pero ellos han hecho una fuerte inversión en el tema de la educación. Y creo que Panamá podría de repente hacer un esfuerzo y decir, vamos a empezar a explotar recursos, pero de la manera en donde sea el talento humano el que se beneficie directamente a través del conocimiento. Bueno, por eso fue que hicimos la ley del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que es CONEAUPA, pero después de eso no se ha vuelto a hacer más nada. Hay que seguir trabajando en un sistema. Hay que trabajar, por ejemplo, en crear parques científicos y tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, promover la vinculación entre las universidades, centros de investigación y emprendedores. Algunas universidades ya tienen su centro de investigación, las universidades privadas ya entraron en ese proceso. Esos son indicadores precisos de medición de calidad. ¿Cuántos profesores tenemos con grado de maestría? No debería enseñar ningún profesor de licenciatura que no tenga un grado de maestría. ¿Cuántos profesores tenemos con grado de doctorado? ¿Cómo es que viene un profesor con doctorado de la mejor universidad del mundo y no pueden ingresar a trabajar en una universidad oficial? Porque le ponen mucho pero y tienen que pasar por muchas etapas y finalmente se van a una universidad privada o particular. Que ese es un tema que lastimosamente no nos va a dar tiempo para abordarlo hoy, doctor Cañizales, pero hace un tiempo escuchaba que había dificultad encontrando, y no solamente en universidades, sino incluso profesores en materias muy específicas como matemáticas y otras materias, digamos, no tan fáciles de encontrar, valga la redundancia, y cómo nos hemos estado cerrando el conocimiento cuando deberíamos abrirnos más, entendiendo, y hago énfasis en lo que usted ha dicho, Panamá, un país como el nuestro, que depende en gran
parte de la economía internacional, tenemos que ser ciudadanos globales. Por eso es que aquí entra todo el concepto de economía del conocimiento, precisamente porque nuestra industria es la economía del conocimiento. No tenemos grandes industrias, hablamos de la industria turística, no damos servicios, entonces tenemos que enfatizar más en estas cosas, pero eso hay que implementar enfoques pedagógicos orientados a la resolución de problemas y al aprendizaje basado en proyectos, como lo que hemos estado hablando de lo que es educación exponencial. Tenemos que fomentar la interdisciplinaridad y la integración de conocimientos. Y tenemos que entrar a que todo el sistema escolar estemos enfocados en lo que es educación 5. Claro que sí. Oye, por ahí un alcalde dijo que quería convertir a Panamá en un Silicon Valley en Latinoamérica, que me parece súper excelente. A mí me encanta esa idea. Yo pienso que pocos panameños estarían en desacuerdo. Y digo pocos porque no puedo generalizar. Pero la otra parte es donde todo el gobierno se pone de acuerdo para que sí, se atrae a esas grandes empresas tecnológicas, pero al mismo tiempo trabajamos en conjunto para invertir en capacitación. Y justo eso que usted dice, economía del conocimiento. O sea, invertimos en el conocimiento, en nuestro capital humano, y luego veremos los réditos. Es que tenemos que aprender en los procesos de aprendizaje, enfatizar que nosotros necesitamos enseñar a nuestro estudiante el hacer, más que teoría, más práctica. Claro. Para eso son los doctorados, pero una persona que hace una especialidad es porque va a hacer algo práctico. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes que sean innovadores, que sean emprendedores, que se atrevan a abrir una pequeña empresa. Así empezaron todos. Bill Gates le patrocina a una gran cantidad de estudiantes en varios países del mundo, $200,000 al año, para que no vayan a la universidad y traten de crear una empresa, y si desarrollan una patente, ellos son socios. Ahora, bueno, me voy a comer un minuto más, pero con eso que usted menciona, doctor Cañizales, el gran problema, y aquí muchos no me van a dejar mentir, es que ese estudiante que quiera hacer y no tiene las herramientas, y en su escuela los laboratorios están brillando por su ausencia, puede tener todas las ganas, pero no va a tener la oportunidad de resurgir. Creo que aquí es donde el Estado tiene que hacer un esfuerzo y hacer las verdaderas inversiones que se requieren para que podamos hacer esto que usted menciona una realidad. Yo estoy seguro que pocas personas estarán en desacuerdo. Creo que es un tema también de voluntad, no solamente gubernamental, sino que la empresa privada también entienda que tiene que poner su granito de arena para que podamos todos tener esa oportunidad de crecer. Al final, creo que es parte de la reflexión. Por eso necesitamos elevar el tema de educación a política pública, Estado. Por eso necesitamos crear una cruzada nacional por la educación. Por eso necesitamos hacer política pública sostenible. Por eso necesitamos establecer emergencia nacional del tema de la educación. Y con eso podremos diseñar programas de educación continua y capacitación para desarrollar habilidades en la demanda de la economía del conocimiento, que es el nuevo modelo que tenemos nosotros que desarrollar para poner a Panamá en el sitial histórico que soñó Simón Bolívar. Oiga, por ahí dice que el oro de Panamá es verde. Yo pienso que es la materia gris. Es la gente, o sea, es la gente. El verdadero oro de Panamá es su gente. Y si tenemos gente con la capacidad, creo que también tendremos la oportunidad de que este país surja más y mejor de lo que ha hecho en los últimos años en el ámbito económico. Mire lo que pasó hoy. Una olimpiada robóticas en Colón, en La Salle, paralizado porque no hay luz. Bueno, todo el día hemos tenido a la gente ahí. Imagínese. Porque se fue la luz. Cosas que son irónicas, ¿no? Y ojalá que pongamos atención a esto, ¿no? Oiga, lo dejamos hasta acá de momento. Como siempre, muy agradecido. El próximo martes, si Dios lo dispone, vamos a estar elevando todos estos temas sumamente interesantes en donde hemos visto varios tipos de educación y cómo nosotros podemos aprovechar y presentar propuestas. Y este tema sigue. Así que, oiga, su artículo, ¿dónde lo podemos encontrar? En el siglo de hoy nos dedicaron una página, se llama Educación Exponencial, modelos que mejoran los aprendizajes. Se habla del modelo cómo facilita la resolución de problemas complejos y el trabajo en equipo. Y es lo que se está planteando hoy en día para mejorar la educación de una manera rápida y demos ese salto que todos requerimos a lo exponencial. Ahí yo explico su antecedente y cuáles son las experiencias que han tenido algunos países. Sí, creo que también están en digital, así que también, sí. Muchísimas gracias, doctor Cañizales, por acompañarnos nuevamente. Que tenga una feliz tarde. Vamos a un cambio comercial. Bueno, sí es nuevo porque el anterior ya pasó. A otro cambio comercial y ya regresamos en breve con la segunda parte de Relax.